Bienvenidas, bienvenidos. Soy José Manuel Besanilla y en esta ocasión voy a compartir con ustedes y platicar un tema que es sumamente relevante e importante cuando se brinda atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones graves a derechos humanos y particularmente familiares de personas desaparecidas. Y quiero advertir que hay que tener presente, y lo voy a tocar a lo largo de esta presentación, que esta es una exposición que pretende clarificar en todo momento las sensaciones y las vivencias y las manifestaciones que se tienen. En ningún momento pretende generar una clasificación o señalar una situación de enfermedad o de locura. Bueno, hay que primero tener muy claro que ante una situación de violencia, ¿no? Violaciones a derechos humanos y empezando por las consecuencias familiares, la familia se ve aplastada, la familia se ve invisibilizada. ¿Esto es por qué? Porque toda la atención se centra sobre el evento público, sobre la búsqueda, sobre las cuestiones externas o sobre la víctima o sobre el familiar buscador. Pero en muchas ocasiones y diversos familiares de personas desaparecidas han mencionado que muchas de ellas se enfrentan a una doble desaparición. Esto es, la desaparición de su familiar y al mismo tiempo la desaparición de su grupo familiar, la desaparición de su familia. ¿Por qué? Porque se va generando un distanciamiento y entonces la familia como una instancia que se vuelve un puente entre el individuo y la sociedad queda aplastada, queda borrada y ahí pasan muchísimas cosas y muchísimas situaciones en las que si fortalecemos al grupo familiar y si consideramos al grupo familiar como una unidad y no individualizamos, podremos brindar un apoyo mucho más fuerte, un apoyo mucho más sólido. Y entonces resulta fundamental y es un elemento trascendental comprender la situación en que queda colocada la familia y los impactos que recibe cuando se presenta una violación grave de derechos humanos, por ejemplo, una desaparición. Tenemos que acercarnos al grupo familiar con una mirada integral. ¿Por qué? Porque los impactos de un evento de esta naturaleza abarca todas las áreas de la familia, abarca la profundidad de las relaciones en sus miembros, de los vínculos, y deja cicatrices, deja daños, deja efectos que pueden incluso transmitirse a las generaciones, a los hijos, a los nietos, ¿no? Si se genera una desarticulación, se generan conflictos sumamente profundos y secuelas muy profundas. Obviamente, bueno, pues impactan todas las esferas y áreas de la vida del grupo familiar y de sus miembros, su funcionamiento familiar y como grupo social, la familia tiene que enfrentarse a una reestructuración muy importante. Por ejemplo, entonces, cuando nosotros realizamos procesos de atención y acompañamiento psicosocial, tenemos que tener claro y tenemos que poder visualizar cuáles son los impactos y los daños que ha enfrentado la familia. Es necesario, por ejemplo, explorar diversas áreas sin ser eh, reduccionista, sin separar, sin querer fragmentar, sino con una visión global, integral, como ya lo mencioné. Por ejemplo, tenemos que acercarnos a mirar las formas de relación e interacción al grupo familiar. ¿Cómo se están relacionando los miembros? ¿Cómo están interactuando? ¿Cómo eran estos patrones de relación antes? ¿Cómo se daban las interacciones entre los miembros? Si había violencia, si no, cómo se comunicaban. ¿Y cuál ha sido el daño a partir del evento de violencia o violatorio de derechos humanos? ¿Cuál es el nivel de tensión y conflicto entre los miembros? ¿Cuáles son los puntos de quiebre? ¿Dónde se generan los niveles de tensión? En muchas ocasiones, estos niveles de fricción tienen que ver con las cuestiones económicas, pero no necesariamente y no siempre. Hay que ver, por ejemplo,
sí la distribución y la organización de las tareas, que tiene que ver con el siguiente punto, ¿no? Los cambios en la dinámica de roles y funciones, si esta reorganización en las tareas está generando un punto de fricción y de tensión importante. ¿Por qué? Porque cuando la mujer, que generalmente es la que se va a buscar, bueno, ¿quién suple su rol de la madre, de la esposa? La hermana, quién suple su rol, quién toma estas nuevas funciones, cómo se altera la distinta dinámica de los roles de ser hijo, de ser esposo, de ser padre, cómo se daña, por ejemplo, el rol de estudiante, ¿no? Cómo es que muchas veces los hijos tienen que ver truncado su proyecto de vida laboral, profesional, sus aspiraciones para poder brindar apoyo económico, para poder dedicarse a la búsqueda, cómo se da, ¿no? Cómo se da una transformación del sentido vital del grupo familiar y muchas veces se reestructura y se reorienta en torno a la búsqueda que se está dando, ¿no? Cómo es que a partir de el hecho violatorio, la desaparición, es que se da una ruptura, una fractura en las relaciones, en los vínculos, como familiares que mantenían una cierta dinámica o como el familiar que desaparece mantenía unido de alguna manera al grupo familiar y cómo se generan fracturas y se generan rupturas. ¿A partir de qué se dieron estas rupturas? El grupo familiar tiene redes de apoyo externo. ¿Cuáles son las redes de apoyo, los soportes que tiene el grupo familiar extenso, la comunidad? ¿Cuáles son los vínculos con la comunidad? O si el grupo externo está proporcionando ayuda y está proporcionando apoyo. Hay que verificar todo esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir visualizar y contemplar la flexibilidad del grupo familiar, la permeabilidad y los recursos de reorganización que tiene. Y entonces la capacidad de afrontamiento, la capacidad de enfrentar la situación de la desaparición o de la violación a los derechos humanos y cómo se puede reorganizar o no. Y entonces esto nos llevará a pensar en el nivel de impacto que se va a recibir. Bueno, y esto va de manera muy cercana con los efectos individuales. ¿Cuáles son las secuelas en los individuos que se pueden presentar? Obviamente hay diferencias y como mencioné al principio, esto no tiene que ver con etiquetar, con estigmatizar a nadie. Tiene que ver con poder clarificar cuáles son las manifestaciones que se presentan a partir de los eventos de violaciones graves a derechos humanos y poder tener una claridad en lo que está ocurriendo. Por ejemplo, las clasificaciones diagnósticas que devienen de la medicina tienden a ser reduccionistas y debemos de ser muy cuidadosos con ellos. ¿Por qué? Eh, Porque si bien los diagnósticos médicos son necesarios en el contexto institucional, para poder brindarle cierta atención, cierta medicación a alguien, cierto apoyo, medicamentos que puedan servir como estabilizadores del estado de ánimo. También puede caerse en que estos diagnósticos se conviertan en etiquetas y eso es algo que tenemos que evitar. Tenemos que acercarnos a las clasificaciones diagnósticas con mucho cuidado para no borrar y anular la vivencia de la persona, ¿no? Obviamente, también si nosotros nos enfocamos en la clasificación de, está deprimido, está ansioso, tiene estrés postraumático, eh, estaremos borrando la, el significado y el sentido de las manifestaciones de la persona. Estaremos anulando su vivencia y estaremos anulando el significado que tiene este síntoma, ¿no? Hay que tener muy claro que, y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, desde la perspectiva psicosocial, ante situaciones de violencia, de violaciones graves a derechos humanos, estas manifestaciones clínicas que presenta la persona devienen de actos de violencia sociopolítica que ocurren en un contexto histórico, político y social. Y entonces tienen una relación directa el contexto en el que ocurre la desaparición y las manifestaciones clínicas que tiene la persona. No es que la persona haya desarrollado un cuadro clínico de síntomas
derivado de su proceso de desarrollo natural, no. La persona tenía un proceso de devenir con sus carencias, con sus deficiencias, con sus fortalezas, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Y ocurrió el evento, y entonces los síntomas que presenta tienen una relación directa con este evento. Y seguramente si ya presentaba alguna situación de nerviosismo, de angustia, de ansiedad, de algunas características depresivas, de cierta irritabilidad, seguramente estas características se van a agravar a partir del hecho violatorio. Y obviamente este cuadro clínico deviene de un hecho por acción o por omisión del Estado. ¿Sí? Esto es, el daño psíquico es producto por acciones u omisiones del Estado. No surgió espontáneamente, ¿no? Como ya mencionaba. Bueno, uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta que genera un daño psíquico ante situaciones de violencia, de violaciones de derechos, es la impunidad. ¿Por qué? Porque esto genera un impacto que revictimiza, que retraumatiza, ¿sí? Y la impunidad, ¿no? El no encontrar al familiar desaparecido, el no saber lo que pasó, el no obtener justicia y verdad, genera la presencia de un trauma continuo. Y entonces no es que la persona venga y digamos que está descontrolada o le recetemos un medicamento o le demos 6 sesiones de terapia para pensar que ya está bien y la podemos canalizar a otra terapia profunda, ¿no? La impunidad, el no saber dónde está el familiar, el no saber lo que pasó y el no obtener justicia va a perpetuar la situación de dolor, la situación de desorden emocional, porque además la persona se va a enfocar en buscar una explicación de lo ocurrido, ¿no? Y entonces esta impunidad va a generar un daño mucho más profundo y la respuesta que se dé como servidores públicos, la respuesta que se dé y la actitud que se tome ante la persona va a ser en sí misma sanadora o va a ser en sí misma dañina y va a profundizar los daños, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿no? El proceso de impunidad, de no saber lo que ocurre, de no obtener verdad, de no encontrar a su familiar, pues va a generar una situación de revictimización. Y entonces hay que tener muy claro que estas secuelas traumáticas trascienden la esfera del individuo, como ya lo mencionamos. Impactan todas las áreas de la vida y se extienden como una bola de nieve a las personas en su entorno, obviamente a su núcleo familiar primario, el núcleo familiar extendido, pero también a las relaciones sociales. Y entonces las clasificaciones diagnósticas pueden quedarse cortas, pueden ser limitadas, ¿no? Y lo son, para poder explicar toda la vivencia del sujeto, para poder dilucidar todo el espectro del trauma, todo el impacto y todo el daño que está viviendo la persona. Y entonces es sumamente peligroso y delicado tratar de encasillar la vivencia del sujeto en un manual. Los manuales son útiles como referentes desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva científica, pero no sirven y nos estorban cuando nos relacionamos con la persona. Y entonces, bueno, sí podemos establecer una opinión diagnóstica de lo que está pasando, pero eso nada más es una pequeña guía, ¿no? Y es una guía que nos sirve para comunicarnos de manera interprofesional e interinstitucional, pero no nos sirven para definir lo que está viviendo el sujeto. Ok, bueno, ya entrando directamente a lo que sería, por ejemplo, una situación traumática, ¿no? Si miramos el diagrama, podemos entonces ver que la persona viene en un devenir, ¿no? En una línea de vida. ¿Sí? Obviamente hay un evento traumático, un evento violatorio, la desaparición, y se produce todo el desorden, ¿no?
Obviamente, esto es sumamente limitado, reduccionista, y ofrezco disculpas por este efecto tan gráfico y tan limitado y tan pobre. Pero bueno, tiene un fin explicativo, ¿no? Muchos de los síntomas que se presentan y que son normales, no es que nos estemos volviendo locos, es que enfrentamos un evento que alteró el sentido que tenía la vida, ¿no? Obviamente se va a reexperimentar muchas veces el evento, se va a buscar evitar estímulos asociados a la situación traumática, aunque en los familiares de personas desaparecidas van a buscar a su familiar, y entonces aquí se genera una paradoja porque no quieren enfrentarse a lo que les genera dolor, pero no van a dejar de hacerlo hasta que encuentren a su familiar, ¿sí? Y obviamente esto aumenta toda la activación del sistema neurológico, ¿no? Se altera el sueño, se altera la digestión, se empiezan a generar muchos malestares físicos. Bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, una de las primeras definiciones fue de Freud, ¿no? Y nos dice que un trauma tiene que ver con una sobrecarga de todo el sistema emocional y psicológico, ¿sí? Esto altera la estabilidad del sistema psíquico y las respuestas, los síntomas, son intentos por restablecer el equilibrio en la mente, ¿sí? En la psique. Esto es una de las primeras explicaciones. Obviamente, dice Freud que el trauma se establece como acontecimiento psíquico solo cuando la estructura defensiva ha sido superada por la intensidad del evento. Esto es, se va a congelar el evento traumático cuando el evento es tan poderoso que impide que la estructura psicológica procese y le vaya dando una tramitación, un sentido a lo que se está viviendo. En el caso particular de situaciones de desaparición, de violaciones graves a derechos humanos, por supuesto, es un evento que trasciende toda capacidad individual para manejarlo, ¿no? Y de ahí que sea necesario recurrir a dispositivos y a procesos grupales y colectivos para compartir y para poder generar situaciones de manejo de la situación traumática en grupo y colectivo, porque en lo individual se vuelve sumamente complejo. Obviamente, bueno, se rompe el principio de constancia, esto es el sentido de estabilidad que se podía tener a nivel psíquico, ¿no? Y es ahí cuando aparecen los distintos síntomas. Por ejemplo, Bruno Bettel nos habla del impacto de los eventos traumáticos desde un contexto sociopolítico, ¿no? Y entonces, en este tipo de eventos, y como lo son las violaciones a los derechos humanos, la persona se ve expuesta a situaciones límite, ¿no? Límite de todo lo imaginado y límite físico, límite emocional, ¿sí? Y se rompe la estructura, se rompe eh, eh, la imagen que teníamos del mundo, se rompe el sentido psíquico, ¿sí? Se rompe la estructura de defensa contra los embates del medio ambiente y obviamente, bueno, se genera un estado de traumatización que le han llamado traumatización extrema, porque el efecto del trauma impacta todas las esferas de la vida y se daña toda la ordenación de la vida, ¿no? Entonces la persona puede llegar a sentir que se está volviendo loca, efectivamente. Se altera toda su respuesta emocional, se altera toda su respuesta vital, pero hay que tener claro y tener presente que este evento traumático viene del contexto histórico político, como ya he mencionado. Martín Baró, ¿no? Él acuñó el concepto de trauma psicosocial mismo y dice que deriva de la violencia estructural, esto es, las condiciones de marginación, de exclusión, ¿sí? Los impactos por la violencia de las instituciones. Y entonces, el evento traumático se caracteriza como un hecho sociohistórico, o sea, ocurre en un contexto donde no solo es el sujeto el que se ve impactado por estos hechos, hay muchos otros más, como ahora en nuestro país, ¿no? El evento traumático se caracteriza como un hecho sociohistórico que reconoce su origen en un rol determinante de las relaciones sociales. Esto es,
los eventos de trauma psicosocial ocurren dentro de las interacciones entre las personas, los distintos grupos de interés, las instituciones, ¿no? Y bueno, particularmente las que emergen en las formaciones económicas. Hay una lógica para la ocurrencia de las violaciones a los derechos humanos, no son casuales. Y el perfil de las víctimas que enfrentan las violaciones tiene una definición muy clara en los grupos más marginados y más vulnerables y que reciben los impactos más fuertes de la violencia estructural. Entonces dice Martín Baró, el trauma es un proceso en el tiempo, un evento sociohistórico, ¿no?, que tiene un contexto, por lo que no puede reducirse a las categorías diagnósticas. Hay que mirarlo de forma amplia, ¿sí? Y entonces hay que entender que esta persona está expresando un daño que deviene de un contexto histórico, de un momento histórico y de un momento cultural y social. Obviamente, ya partiendo de la mirada psicosocial, las categorías diagnósticas pueden quedar cortas, como ya lo mencioné, ¿no? Especialmente sobre las manifestaciones de dolor en las personas dentro del contexto histórico. Los actos violatorios de derechos y violencia sociopolítica llevan una intención. Y esto es muy importante. Las personas no desaparecen. Alguien las desaparece. Y esa desaparición lleva una lógica. Y entonces la respuesta psicológica de las familias, ¿sí?, obedecen a esa lógica. ¿Sí? Hay un intento deliberado por llevarse a un sujeto que tiene un significado específico. Y entonces la respuesta psicoemocional, psicológica, los síntomas que presentan las personas son una reacción y un intento por responder a este evento donde una persona fue desaparecida. Obviamente la respuesta es distinta, por ejemplo, ante un accidente, ante una inundación, ante una erupción volcánica, ¿no? Son respuestas distintas. Aquí fue un ser humano y muchas veces vinculado con el Estado, con el gobierno, con quien debiera proteger y garantizar la vida, quien actuó en contra de un ser humano que además es un ciudadano. Entonces, bueno, las manifestaciones sintomáticas se originan por acciones o omisiones del Estado y sus representantes. Y entonces es muy importante tener presente y tener en cuenta que ante las acciones que se realizan como servidores públicos, estas acciones van a tener un impacto directo sobre el estado emocional de las personas. Y entonces tener presente que de qué forma vamos a abordar y de qué forma nos vamos a acercar a las personas y a las familias. Bueno, hay, por ejemplo, toda una escuela teórica de médicos, psiquiatras, psicólogos, un poco más inmersos en la perspectiva psicosocial, que hacen una crítica a la clasificación diagnóstica de trastorno por estrés postraumático. Por ejemplo, se dice, este privilegia la descontextualización del evento, esto es, separa todo el cuadro de síntomas y lo aísla de la ocurrencia del evento, la causa de ocurrencia del evento. Obviamente, homologa los eventos sociopolíticos con accidentes o con eventos naturales, cuando no lo son. El significado de un hecho de tortura, de una desaparición, con un accidente de tránsito, con una inundación, son completamente diferentes. Y entonces, si yo me quedo solamente en la clasificación diagnóstica de trastorno por estrés postraumático y solamente verifico la lista de síntomas, voy a borrar y voy a anular el sentido que estos hechos tuvieron, ¿sí? ¿Cuál es el significado en la vida del sujeto y en el momento histórico de estos hechos? Obviamente, también la lógica sindromática, la lógica del manual, genera un aislamiento del sujeto, de su contexto, de su grupo, ¿no? Por eso hay que ser sumamente cuidadosos cuando nosotros emitamos opiniones clínicas diagnósticas.
Por otro lado, por ejemplo, la clasificación, el cuadro clínico que se presenta, ¿sí? Anula el hecho de que los perpetradores, las personas que torturaron, los torturadores, las personas que se llevaron, que hicieron desaparecer a a una persona, destruyen los mecanismos de adaptación al sufrimiento. La respuesta de las personas es una respuesta que en algunas ocasiones puede parecer desmedida, porque lo que ocurrió también es desmedido y no tiene ninguna lógica racional, aunque obedece a una lógica política o criminal, ¿no? Y entonces estos hechos se encuentran cargados de significado profundo, ¿no? Y entonces podremos comprender el devenir que tiene el cuadro clínico y hacia dónde va a evolucionar. Obviamente podremos esperar que cuando las personas encuentren a su familiar, cuando entiendan qué pasó con su familiar y cuando haya una perspectiva de encontrar justicia, el cuadro clínico tendrá una evolución distinta a si se mantiene en la impunidad. Dice Martín Baró, el evento traumático se conforma como una causa-efecto de la dinámica social. Esto es, las personas cambian su forma de relación y comienzan a relacionarse con las instituciones, con las autoridades, de una manera distinta a como lo venían haciendo, pero también todos los procesos de interacción, ¿no? Hay que entender la ola expansiva, por ejemplo, de una desaparición y cómo se rompen patrones de relación entre las personas y se generan nuevos, ¿no? Los colectivos de familia son nuevos patrones de interacción, nuevos grupos de relación que emergen a partir de esta violencia que se ha estado expresando, ¿no? Se instaura esto en la dialéctica individuo-social. Esto es, las personas también somos sujetos sociales. Los individuos somos sujetos políticos. Y entonces lo que ocurre en el contexto social y político impacta el proceso individual y viceversa. Obviamente, entonces, las manifestaciones emocionales, la vivencia psicológica de la trauma como la desaparición, pues no puede estar aislada del contexto histórico en el que esto ocurrió, ¿no? Bueno, y ahora sí, ¿cuáles serían las consecuencias individuales? Y lo que podemos esperar, mirar, ¿sí? Para tener claridad sobre cómo se manifiesta esto. Lo traumático puede, ¿sí?, ser muy similar a lo que se considera desde la perspectiva médica psiquiátrica. Tampoco hay que despreciar la perspectiva médica psiquiátrica. Nos ayuda a disminuir la intensidad de los síntomas, nos ayuda a estabilizar los estados de ánimo, pero no es lo único. En muchos casos no ofrece una sanación. Uh-huh. La perspectiva psiquiátrica describe entidades clínicas como los trastornos de ansiedad, como los trastornos de estado de ánimo, como el trastorno por estrés postraumático, como el trastorno por estrés agudo. Pero evidentemente, como ya expliqué anteriormente, no alcanza a explicar todas las vivencias y todas las sensaciones internas que se tienen. Solo pretende disminuir el factor sintomático. Estas clasificaciones diagnósticas nos permiten delimitar el padecimiento, por ejemplo, para administrar los medicamentos que se requieran, para determinar en los procesos de reparación y de medidas de ayuda la atención que se requiere y para la comunicación entre las instituciones. Tiene una utilidad administrativa, no así en la vida del sujeto, no así vital, ¿no? Desde la psiquiatría, González, ¿no?, señala que el daño psíquico generado por un acontecimiento traumático depende de 4 factores fundamentales. Esto es muy importante. Por ejemplo, la naturaleza del evento. Y aquí sí, hay que tener en cuenta. No es lo mismo ver un choque muy fuerte que estar en un choque. No es lo mismo ver que asesinan a una persona que ver un asalto.
No es lo mismo experimentar tortura por parte de policías, y no es lo mismo enfrentar la desaparición de un familiar. Y aún dentro de esta esfera de la desaparición, no es lo mismo enfrentar la desaparición de un padre, de un hermano, de un esposo y de un hijo. Esto tiene impactos y características distintas. ¿Sí? La intensidad y duración de la situación. ¿Sí? La desaparición es permanente hasta que no aparece el familiar. Y la intensidad, altísima. Uh-huh. Y entonces es una descarga de dolor y de emociones, ¿no? Muy importante. La personalidad y el estado emocional de la persona. Y aquí también hay que poner mucha atención. Si la persona tenía una estructura de personalidad medianamente frágil, medianamente nerviosa, ¿no? Podemos esperar un impacto más fuerte. Si la persona estaba enfrentando una situación de desequilibrio en su vida, podemos esperar un impacto más fuerte. ¿Mm? Así como el nivel de apoyo y los recursos que se reciben desde la estructura social. Si hay una buena atención y un buen proceso de acompañamiento, obviamente las manifestaciones traumáticas se verán disminuidas, pero sí, además de enfrentar la desaparición y además de juntarse el evento traumático con las situaciones de vida que ya se enfrentaban, y además se enfrenta la revictimización, la negligencia, el desdén por parte de las autoridades y los servidores públicos, obviamente se va a instalar una situación traumática severa. ¿Sí? Y podemos esperar que la persona sea desafiante, podemos esperar que la persona esté muy enojada, o podemos esperar que toda la energía emocional que genera el evento traumático y el mal manejo por parte de la autoridad se lo trague, y entonces generen daños a nivel del cuerpo, severos también, ¿no? Obviamente, bueno, la predisposición personal se relaciona con los factores sociodemográficos, esto es la edad, el género, el sexo, el nivel de desarrollo, el nivel de estudios, ¿no? La estructura de la persona, si había un antecedente o no psiquiátrico, ¿no? Y un historial previo de situaciones traumáticas. Obviamente, no es lo mismo no haber tenido ninguna situación severa durante la vida a enfrentar la desaparición de 2 o 3 hijos, ¿no? De un esposo y un hijo, ¿no? Y además haber enfrentado persecución por parte de la delincuencia organizada. Obviamente la susceptibilidad, la sensibilidad de la persona estará más exacerbada. Tenemos que tener en cuenta esa historia. Obviamente la relación al suceso traumático, por ejemplo, hay que considerar aspectos objetivos, esto es intensidad y duración. ¿Eh? No es lo mismo un choque de tránsito o una inundación, como ya mencioné, a un trauma intenso y permanente, la desaparición, o un trauma sumamente intenso y devastador como la tortura, ¿no? Así como ya aspectos subjetivos específicos, esto es el significado que la persona le asigna al evento traumático. ¿Eh? ¿Cuál es el significado? Y hay que escuchar y hay que preguntar cómo está viviendo la persona la desaparición, o qué significado le da a la tortura, por ejemplo, ¿no? Ante toda situación traumática, obviamente, nuestra mente, la psique, pretende generar un proceso de elaboración y de procesamiento. Nuestra psique va a tratar de digerir el evento, va a tratar de darle un nuevo significado y va a tratar de ubicarlo, ¿no? Dentro de la estructura. La cuestión aquí es que ese evento es sumamente difícil de ubicar, si no imposible, ¿no? Y entonces de ahí, en este intento de procesamiento y de elaboración del evento traumático, aparecen sueños, aparecen imágenes, aparecen sensaciones corporales que se relacionan con el evento, ¿no? Obviamente esto queda pues almacenado en la memoria emocional, en la memoria corporal. El recuerdo traumático no cambia. Esto es, el recuerdo del evento de la desaparición se va a mantener y va a tender a incrementarse hasta que sea resuelto, ¿no? Y
es como si el evento de la desaparición tomara vida propia y se apoderara de la persona, ¿no? Y entonces por eso vienen, por ejemplo, reexperimentaciones de escenas muy importantes, ¿no? Tendiendo a regular, volver a vivenciar estas escenas. O las intensas descargas emocionales al hablar sobre el evento, ¿no? Porque es improcesable. Entonces, si nosotros estamos entrevistando regularmente y preguntamos reiteradamente lo que pasó, pues estamos generando un mayor daño en la persona, ¿no? Por eso hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos en la forma en la que se preguntan los hechos, ¿no? Y entonces debemos entender y tener muy claro que la respuesta de las personas ante eventos catastróficos tiene muchas características y depende de su proceso de vida, depende de su situación personal, depende de las características del grupo familiar, depende de cómo ocurrieron los hechos, ¿sí? Y obviamente esto va evolucionando con el tiempo, va evolucionando conforme se van dando los procesos de búsqueda, conforme se van dando las interacciones con las autoridades, conforme se van dando los procesos dentro de los colectivos. Bueno, aquí hay algo importante y es algo que hay que tener presente, porque, y esto se relaciona con otro tema que son las etapas psicosociales y psicoemocionales de las familias que se han construido con un grupo, un colectivo de familiares, Uniendo Cristales, ha diseñado y ha hecho una investigación con la que hemos colaborado para describir las etapas emocionales que enfrentan las familias. Pero esta es una etapa, esta es una clasificación un poco más clínica que nos va a dar un poco de luz. Lo primero es, por ejemplo, la primera etapa del daño, del impacto, cuando ocurre el evento, ¿sí? Una reacción inmediata, ¿no? De desorganización, de temor, de confusión. La persona puede caer en un shock, no entiende lo que está pasando, se dan descargas de ansiedad muy fuertes, ¿no? Eh, obviamente, mientras se comprende qué pasó, ¿no? Eh, se tiene la ilusión también de que no está pasado, ¿no? Puede presentarse cierta despersonalización. Esto es, no me está pasando esto a mí, esto no lo estoy viviendo yo, esto es un sueño, es una pesadilla, ¿no? Si no se logra resolver esto de manera, en un lapso de unos días, máximo 3 días, ¿no? Puede ir prosiguiendo ya a una etapa traumática aguda. Ujú. Que es la segunda etapa, ¿no? Las secuelas postraumáticas agudas, cuando ya finalizó el evento traumático. Pero hay que tener presente, aquí y en el caso de la desaparición, el evento traumático no finaliza hasta que se encuentra a la persona desaparecida. Ese es el primer paso. Ahí la familia puede decir, no quiero saber más. Pero habrá familiares que quieran saber lo que pasó y entonces continúa, ¿sí? Y habrá familiares que quieran justicia y entonces continúa. Y entonces todo el evento de la desaparición va a girar en torno a esto, en torno a una búsqueda. La búsqueda del familiar, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Y obviamente la intensidad del evento puede imposibilitar recuperar el estado de equilibrio emocional, el estado de homeostasis, ¿sí? Y entonces se viven reacciones intensas, reacciones súbitas que pueden ser incluso desorganizadas, ¿no? Y esto nos puede llevar, por ejemplo, a tener recuerdos fragmentados de lo que pasó. Se altera la memoria por la descarga hormonal, por la descarga emocional, ¿sí? Se dan, y aquí se van presentando ya perturbaciones emocionales mucho más duraderas. Se puede caer en un estado como de anestesia emocional, ¿no? La capacidad de reacción y de responder con matices emocionales se pueden ver congeladas, se puede sentir que uno está como cristalizado, ¿sí? Y obviamente este cuadro tiene muchas formas de manifestarse en la etapa aguda, ¿no? Todavía es algo muy desorganizado y puede durar
días, unas semanas. La literatura, ¿no? La literatura psiquiátrica establece menos de 4 semanas. ¿Por qué? Porque cuando ya van ocurriendo 4 semanas, más o menos, ya se puede ir hablando de una situación traumática crónica. Ujú. Y esto puede comentar a partir de las 4 semanas o algunos meses después. Pueden pasar incluso años de que se manifieste una situación traumática crónica, ¿no? Y obviamente cuando las secuelas agudas no fueron resueltas o no desaparecieron los síntomas, y más bien cuando ya se instala el cuadro emocional desorganizado, que no es más que una expresión del dolor, de la angustia, de la frustración, de la rabia por parte de las familiares de personas desaparecidas. ¿Cuál sería la tercera etapa ya? Las secuelas postraumáticas crónicas, ¿no? Aquí ya hay alteraciones en el proceso de pensamiento, hay alteraciones en la relación con la realidad, ¿sí? Se siente un daño emocional, ¿sí? Hay alteraciones psicofisiológicas, esto es, se puede alterar el sueño, dormir mucho o no dormir, se puede alterar la digestión, ¿no? Los procesos de digestión, se puede subir súbitamente de peso, bajar súbitamente de peso, y reacciones de taquicardia, por ejemplo. Ujú. Obviamente, el desequilibrio en las emociones afecta a las relaciones interpersonales, ya sea por los accesos de llanto, por la irritabilidad, reacciones emocionales disparadas, ¿no? Desde una depresión, de sentirse sumamente deprimido y sin ningún tipo de energía, hasta una explosión de ira incontrolable, ¿no? Y obviamente todo esto va en torno, por ejemplo, a pensamientos recurrentes y repetitivos sobre lo que está ocurriendo o sobre lo que ocurrió. Ujú. Tratar de evitar, y aquí es donde se presenta la paradoja que les mencionaba antes, ¿no? Yo no quiero recordar, evito situaciones, momentos que me recuerden a mi familiar desaparecido, pero tampoco lo voy a dejar y no puedo dejar. Y la familia no va a dejar de buscar a su familiar. Y entonces aquí se viene el impacto, por ejemplo, con canciones, con frases, con fotografías. Se congela la historia, la habitación de la persona desaparecida, pero al mismo tiempo tener que estar recordando continuamente lo que ocurrió, porque el proceso de búsqueda y la interacción con las autoridades los llevan a recordar lo que ocurrió. Y esto tiene impactos muy importantes en la activación neuropsicológica. Esto es, las respuestas emocionales, ¿no? Como les pregunté, como les comenté, de respuestas emocionales deprimidas hasta intensísimas respuestas de ira, de enojo, ¿no? También el sueño, ¿no? Sueño muy ligero, no poder dormir, insomnio. También el sentimiento, las ilusiones de va a llegar, va a entrar por la puerta, me va a llamar, ¿no? La expectativa constante de esto. Todos estos ya nos habla del rompimiento del equilibrio del alma de las personas, ¿no? Obviamente la presencia de estos elementos conforman lo que los manuales psiquiátricos tipifican como estrés postraumático. Pero eso no quiere decir que uno esté loco. Quiere decir que estos síntomas son una expresión del dolor y el sufrimiento que se está enfrentando. Ujú. Otras manifestaciones, por ejemplo, las personas viven como en un sueño. Hay momentos en los que pueden, como que se quieren ver al espejo y no se reconocen o no les está pasando a ellos mismos, ¿no? Obviamente, esto es en los primeros momentos, pero puede persistir, ¿no? Algunas lagunas sobre el evento, cosas que se quieren recordar y se olvidan, ¿no? O ya la presencia de episodios depresivos muy fuertes y profundos. La persona no se quiere levantar y no se levanta y se descuida de manera muy significativa, excepto cuando tiene que realizar alguna actividad que tenga que ver con la búsqueda del familiar. Lo demás pierde sentido. Esto es esperable, esta es una reacción esperable y normal, porque ante una situación tan anormal, tan profunda y dolorosa como la desaparición, pues estas reacciones son normales. No estoy loco, estoy sufriendo.
la pérdida de un ser que amo, un ser que amaron, ¿no? Por ejemplo, intensísimas reacciones emocionales de ansiedad, ¿sí? Temblores, inquietud, intranquilidad, ¿sí? Hiperactivación, estar hiperpendientes, ¿no? Obviamente las relaciones con los otros se ven alteradas, me distancio de los otros y los otros se distancian de mí, porque la desaparición también lleva un estigma, que ya lo hablamos en las secuelas psicosociales, ¿no? Aislamiento, rechazo, suelo tener impulsos agresivos, ¿no? Sentimientos de fracaso, ¿no? Dificultades para poder adaptarme a las nuevas demandas de la vida, ¿no? Se puede presentar abuso de sustancias, ojo, pero no solo de drogas ilícitas, marihuana, cocaína, metanfetamina, no, también abuso de medicamentos, abusos de alcohol, pero también alteraciones en la imagen del cuerpo y cómo me veo a mí mismo. Se pueden presentar dolores en distintas partes del cuerpo también. Se puede presentar la sensación de estar enfermo sin estarlo. Todas estas son manifestaciones del dolor, ¿no? Del sufrimiento que se está viviendo. También, por ejemplo, dice González que puede existir un lapso de tiempo que puede ir de años, meses o años, en los que no se presenta ningún síntoma y de repente manifestarse estos de forma sumamente intensas, ¿no? Es como si el dolor se durmiera en algún momento y luego resurge. Es posible observar, por ejemplo, conductas de aislamiento, retraimiento social. No quiero estar con nadie, no quiero relacionarme con nadie, quiero estar solo, ¿no? De repente la persona puede caer en ambigüedad, esto es, ser muy dependiente para algunas cosas y muy desconfiada para otras. Obviamente esto tiene una relación muy directa con los procesos de búsqueda y la relación con la verdad y las autoridades, ¿no? Obviamente, por ejemplo, dificultades para el manejo de las emociones. Regular los estados emocionales se vuelve muy difícil, ¿no? Esta sensación de intranquilidad, de estar a disgusto con uno mismo, con los otros, y no se entiende por qué, porque aunque uno no lo quiera, ¿no? A veces se siente con las reacciones aplanadas, esto es dormida, sin la capacidad de responder, o de repente reacciones de 0 a 100 de irritabilidad y de ira, ¿no? Trastornos en las emociones, ya es lo que hemos venido mencionando. Obviamente, por ejemplo, la presencia de cuadros depresivos muy profundos, ¿no? Pero también esto puede enmascararse, ojo, con síntomas físicos recurrentes. La depresión puede esconderse con síntomas físicos recurrentes, esto es alteraciones digestivas, taquicardias, ¿no? Manifestaciones de dolores o de síntomas físicos o conductas de riesgo, por ejemplo, tener relaciones sexuales compulsivas sin protección, ¿no? O ponerse en situaciones de riesgo de manera premeditada, ¿no? La presencia de síntomas de culpa, autorreproches, sentimientos de que no se es suficiente, ¿sí? Ideas de que uno es indigno y que no tiene derecho a nada, o incluso pensamientos de muerte o ideaciones suicidas. Todo esto es algo normal, no es que uno se esté volviendo loco. Trastornos de ansiedad, con la presencia de sentimientos de intranquilidad, pensamientos de muerte, falta de aire, opresión en el pecho, ¿no? Se piensa que uno se va a morir o que uno se está volviendo loco, ataques de pánico o fobias que no se tenían anteriormente. Por ejemplo, alteraciones a nivel físico, búsqueda continua de atención médica, sentimientos de cansancio, agotamiento permanente, deterioro de la memoria, ¿no? Falta de atención y concentración, dolores de cabeza, mareos, alteraciones del sueño, se interrumpe el sueño, uno no puede dormir de manera continua, corrida, no se descansa, ¿no? Pesadillas, despertares súbitos, uno siente que puede dormir 12 horas y no descansa nada, ¿no?
Ya mencionamos la presencia de adicciones, conductas de riesgo, actos fallidos, esto es, subirme al coche y pienso que voy a un lugar y llego a otro, ¿no? O quiero decir algo y digo otra cosa, esos serían los actos fallidos. Secuelas postraumáticas crónicas, esto es ya después de varios meses, ¿sí? Considerar, por ejemplo, el proceso de vida de las personas. Estas secuelas crónicas pueden aparecer de manera repentina o de manera paulatina, estar permanentes en el tiempo. Y hay que tener ya después de varios años, hay que tener presentes, por ejemplo, la reactivación del trauma por otras pérdidas, cuando muere un familiar, cuando se da un divorcio, ¿no? Aniversarios del evento, y aquí en torno al aniversario del evento es esperable que se exacerben y se levanten los síntomas y las sensaciones de malestar, de incomodidad, ¿no? E incluso los mismos procesos judiciales, las mismas interacciones con la autoridad pueden exacerbar los síntomas. Algo muy importante que hay que tener presente aquí es lo que se ha observado, por ejemplo, cuando se da el embotamiento emocional, la evitación obviamente altera las relaciones sociales, pero también hay que tener presente que un evento de la naturaleza de la desaparición de una persona o de un evento de tortura o una violación grave de derechos humanos tiene tal impacto que afecta toda la dinámica y el funcionamiento fisiológico del cerebro, ¿no? Lo que se llama la hiperactivación neurológica o hiperarousal. ¿Y esto qué genera? Esta hiperactivación neurológica, ¿qué genera? Alteraciones en el sueño, irritabilidad, dificultades para la concentración, hipervigilancia, estar permanentemente atentos de lo que está ocurriendo. Las respuestas de sobresalto son exageradas, ¿no? Brincos de repente, reacciones súbitas de ira, de enojo, explosiones, ¿no? Obviamente estados de alerta permanente buscando, ¿no? Actitudes defensivas ante el contexto, y bueno, si estamos expuestos a violencia institucional y a violencia estructural, es esperable que esto ocurra. Una sensación de amenaza constante, ¿no? La incapacidad para poder experimentar nuevas sensaciones, nuevos aprendizajes, nuevas situaciones, ¿no? La capacidad de respuesta emocional se vuelve muy plana, muy pequeña, ¿no? Y obviamente crisis emocionales recurrentes de ansiedad, de angustia. Eh, También pueden presentarse formas incompletas de esto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no estemos experimentando el dolor. Hay quien puede no presentar síntomas de este tipo o síntomas muy incompletos de manera muy parcial. Eso tiene que ver con la predisposición personal y con los recursos personales, ¿no? Bueno, por mi parte, en este tema, aquí finalizo. Yo quiero agradecerles la atención prestada. Estoy a sus órdenes para sus dudas, para sus preguntas, y quiero recalcar y dejar de manera muy clara. Las personas que enfrentan una violación grave de derechos humanos, la tortura, la desaparición de un familiar, todo el cuadro clínico no tiene que ver con que estén locas y no tiene que ver con que necesiten forzosamente tomar medicamentos. Los medicamentos a veces ayudan para estabilizar las emociones y para no sentir tan profundo malestar. Aquí lo importante es entender y tener muy claro que estas manifestaciones vienen, como mencioné al principio, del contexto, y que en la medida en que se atienda por parte de la autoridad la desaparición, se enfoquen hacia la búsqueda real del familiar, la identificación del familiar, encontrar la verdad de lo ocurrido y procurar justicia, estos síntomas también van a ir aminorando. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.